El texto llegó entre ayudar a los clientes en mi boutique, te dejo y mudarme a Miami con mi novia de 20 años. Ya vacié nuestra cuenta conjunta, jaja, mis manos no temblaron cuando lo leí, mi voz no vaciló cuando ayudé a la señora Peterson a elegir una bufanda, la única señal de que mi esposo de 12 años acababa de destruir nuestro matrimonio por mensaje de texto. Fue una ligera tensión alrededor de mis ojos, esperé hasta que la señora Peterson dejó su compra envuelta en nuestro papel plateado característico antes de escribir mi respuesta. Buena suerte, mi nombre es Clyde y a los 38 años acabo de recibir la despedida más cruel de la historia. Pero mientras Mark probablemente se regodeaba en su gran salida imaginándome llorando por su traición, yo estaba cerrando tranquilamente mi boutique por el día. Las señales habían estado allí durante meses, las noches largas en él. Trabajo que nunca coincidían con sus depósitos pagados, los cambios repentinos de contraseña en su teléfono, la forma en que había comenzado a ir al gimnasio religiosamente comprando ropa nueva tratando de recuperar su juventud. Hace 3 meses encontré un recibo para una cena para 2 en un restaurante caro. En una noche él había afirmado que trabajaría hasta tarde esa misma noche. Yo había abierto una cuenta bancaria separada en un banco diferente una semana después, cuando mencionó que quería combinar nuestras cuentas para simplificar las cosas. Acepté alegremente mientras transfería mis ahorros personales a la nueva cuenta. La cuenta conjunta que acababa de vaciar contenía exactamente lo suficiente para evitar que sospechara. Aproximadamente 2 meses de depósitos regulares. El resto estaba guardado de forma segura junto con registros detallados de cada transacción sospechosa que había hecho durante el año pasado. Mi teléfono vibró de nuevo. No te molestes en rogar. Melissa y yo nos vamos mañana. Enviaré por mis cosas más tarde. Melissa, la nueva recepcionista de su oficina. La conocí en la fiesta de Navidad de la empresa. La vi reír demasiado fuerte por los chistes de Mark. Noté cómo le tocaba el brazo cuando pensaba que nadie la miraba. Era lo suficientemente joven para ser su hija, lo suficientemente ingenua como para pensar que era especial. No respondí a su mensaje de texto. En su lugar, llamé a mi abogado, al que había consultado hace 2 meses cuando encontré los cargos del hotel en el extracto de nuestra tarjeta de crédito. Es hora. Dije simplemente que acaba de hacer su movimiento, los papeles están listos, respondió ella, los presentaré primero. Cosa mañana quieres que lo notifique en Miami sin prisa, deja que piense que ganó primero. Otro mensaje de Mark, sé que esto debe ser difícil para ti, no te estás haciendo más joven después de todo, al menos tienes tu pequeña tienda. Para mantenerte ocupada, mi pequeña tienda, la exitosa boutique que construí desde cero, la que generó más ingresos que su puesto de gerencia media, la que mantuve cuidadosamente separada de nuestras finanzas conjuntas. Sonreí, pensando en las cartas certificadas que lo recibirían en Miami. Deja que disfrute de su momento de triunfo. Pasé esa tarde en nuestra casa, mi casa desde que la heredé de mi abuela, y la mantuve a mi nombre a pesar de las repetidas sugerencias de Mark de agregarlo a la escritura. Otro instinto afortunado que dio sus frutos mientras organizaba el papeleo que necesitaría mi abogado. Encontré nuestro álbum de bodas. Mark se veía tan diferente que antes su crisis de la mediana edad lo había convertido en una caricatura de lo que era antes. Estos días usaba camisas demasiado ajustadas para su abdomen que se estaba ablandando, se esforzaba demasiado por conectar con los veinteañeros de su oficina, usaba jerga que sonaba ridícula viniendo de un hombre de 45 millas. Teléfono seguía zumbando con mensajes de él, cada uno más condescendiente que el anterior. He estado planeando esto durante meses, Melissa, me entiende de maneras que tú nunca podrías. Estarás bien, tal vez encuentres a alguien más de tu edad. Ya le dije a mi familia que están de acuerdo en que nos distanciamos. Realmente no es culpa de nadie. Hice captura de pantalla de cada mensaje agregándolos a mi carpeta de evidencia. Déjalo cavar su hoyo más profundo. A mi abogado le encantaría su admisión casual de
Premeditación. Su alegre anuncio sobre vaciar nuestra cuenta. El último mensaje me llamó la atención. Por cierto, uso la tarjeta conjunta para reservar nuestros vuelos en el hotel. Considéralo mi regalo de despedida. LOL perfecto. Llamé a la compañía de la tarjeta de crédito. Habla la señora Harrison. Necesito reportar cargos fraudulentos y cancelar una tarjeta inmediatamente. Por supuesto, señora. ¿Puede identificar los cargos? 2 boletos de primera clase a Miami reservados hoy. Cargos de hotel en el Royal Palm. Y tendré que eliminar a mi esposo como usuario autorizado. ¿Tiene documentación del fraude? Mensajes de texto de mi esposo admitiendo que usó nuestra tarjeta conjunta para reservar un viaje con su novia después de vaciar nuestra cuenta bancaria. Estaré feliz de reenviarlos. El tono profesional del representante no se pudo ocultar del todo su satisfacción al cancelar los cargos. Mark y Melissa llegarían al aeropuerto mañana para encontrar sus boletos invalidados. Su reserva de hotel cancelada. Mi teléfono vibró otra vez. No te preocupes. Por la casa te dejaré quedarte allí hasta que encuentres algo más pequeño. En realidad me reía carcajadas con eso. ¿Realmente creía que tenía algún derecho a la casa de mi abuela? Su ego había crecido tanto que había olvidado de quién era el nombre en la escritura. Otro zumbido. Y sé que la tienda significa mucho para ti. Podemos llegar a un acuerdo de pago justo por tu mitad. Mi mitad de mi negocio que construí yo misma. Me financié abuela yo misma. Mientras él se quejaba de mis largas horas y lo llamaba mi pasatiempo, me serví una copa de vino. Las cosas buenas que había estado guardando para una ocasión especial. Esta mañana calificado. Mark aprendería algunas duras verdades sobre la ley de propiedad y los activos separados, pero esta noche disfrutaría de la tranquilidad y planearía mi próximo capítulo. La mañana trajo una ráfaga de mensajes de texto cada vez más enojados de Mark. ¿Qué diablos le hiciste a nuestra tarjeta de crédito? La aerolínea no honrará nuestros boletos. El hotel canceló nuestra reserva. Contéstame. Silencié mi teléfono y me dirigí a mi boutique. El viernes siempre fue nuestro día más ocupado y tenía que desempacar un nuevo envío de bolsos de diseñador. La vida continúa incluso cuando tu esposo se escapa con una recepcionista lo suficientemente joven como para ser su hija. Alrededor del mediodía su madre llamó a Clyde. El querido Mark nos contó todo sobre lo controladora que has sido, cómo lo alejaste. Dice que ahora está siendo vengativa causando problemas con sus planes de viaje. La puse en altavoz mientras arreglaba un escaparate. Mencionó vaciar nuestra cuenta conjunta y cargar los boletos para él y su novia en nuestra tarjeta de crédito. Silencio. Entonces bueno, dijo que no le dejaste otra opción, que has sido fría y distante. Bárbara, tengo sus mensajes. ¿Quieres que te los lea? El que se jactó de tomar nuestro dinero, o tal vez el que se burló de mi edad. Otra pausa. Parecía un poco cruel. Le dije que el mensaje de texto era inapropiado. Aprecio la llamada, Barbara. Siempre me has gustado, pero creo que es mejor si terminamos esta conversación ahora. Mi abogado ha aconsejado un contacto mínimo con la familia de Mark durante el procedimiento. Procedimientos ya. Adiós, Barbara. Al final de la tarde la hermana de Mark, Amanda, estaba difundiendo chismes familiares a través de amigos en común. Aparentemente Mark y Melissa estaban atrapados en un budget motel cerca del aeropuerto. Sus sueños en Miami descarrilaron temporalmente. Intentó usar sus tarjetas de crédito personales, pero llevaban meses al límite. Otra señal de alerta que noté. Mi abogado llamó con una actualización. La audiencia de emergencia está programada para el lunes. Dada su admisión de vaciar la cuenta conjunta y el fraude documentado con tarjetas de crédito, estamos en una posición sólida para congelar todos los activos restantes. ¿Ya le han notificado? Todavía no, pero recibirá los papeles en la dirección de su nuevo motel. Hablando de eso, las redes sociales de su novia están proporcionando excelente evidencia. Ha estado publicando sobre su aventura todo el día, incluyendo algunos comentarios de Choice sobre ti. Sonreí pensando en mi propia documentación. 1 año de cargos sospechosos, recibos de hotel, mensajes de texto que demostraron premeditación. Mark había estado tan concentrado en su gran escape que nunca había considerado que podría estar
Mirando esperando preparando mi teléfono vibró con otro mensaje de texto. Crees que eres tan inteligente, pero hice copias de todos los registros financieros de la boutique. La mitad de ese negocio es mío. Le envié el mensaje de texto a mi abogado agregándolo al creciente archivo de errores de Mark. Déjalo aprender por las malas sobre activos separados y propiedad empresarial. A veces la mejor venganza es simplemente estar preparado. La audiencia de emergencia de lunes lo fue todo. Podría haber esperado que Mark apareciera con su nuevo guardarropa juvenil, jeans de diseñador demasiado ajustados para su edad, un blazer que gritaba crisis de la mediana edad. Melissa esperaba afuera. Su juventud dolorosamente obvia bajo la dura iluminación del juzgado. Mi abogado presentó nuestra evidencia metódicamente, el alegre texto de Mark sobre vaciar nuestra cuenta, su fraude con tarjetas de crédito, su historial documentado de gastos ocultos, cada pieza recopilada cuidadosamente durante meses de observación silenciosa. Su señoría, el abogado contratado apresuradamente por Mark intentó, mi cliente admite algunas decisiones precipitadas, pero las acciones de la señora Harrison han sido vengativas y calculadoras. Mi abogado replicó, ¿quieres decir prudente? Mi cliente protegió sus activos separados y mantuvo registros detallados de su esposo, un comportamiento sospechoso que no es vengativo. Eso es un negocio inteligente. El juez revisó mi documentación, la escritura de propiedad separada de la casa, las boutiques y los documentos de la corporación solo a mi nombre, la cuidadosa separación de las finanzas comerciales y personales de las que Mark siempre se había quejado. Señor Harrison, el juez se dirigió directamente a Mark. Usted admitió por mensaje de texto haber vaciado deliberadamente una cuenta conjunta y haber usado tarjetas de crédito compartidas para financiar un viaje con su novia. ¿Niega esto? Mark se movió incómodo. Solo estaba tratando de aclarar romper cometiendo fraude financiero. El juez levantó una ceja y ahora está reclamando derechos de propiedad que la documentación muestra que están claramente separados de los bienes conyugales. El negocio creció durante nuestro matrimonio. El abogado de Mark lo intentó de nuevo. Mi cliente tiene derecho. El negocio se estableció antes del matrimonio. Mi abogado interrumpió y la señora Harrison mantuvo una estricta separación de las finanzas comerciales y personales. En todo momento tenemos documentación de cada centavo invertido y ganado. Observé la cara de Mark cuando la realidad comenzó a hundirse. Pensó que esto sería fácil: vaciar nuestras cuentas, huir con su novia, tal vez reclamar la mitad de mi negocio en el divorcio. Nunca se había molestado en entender mi insistencia en mantener las cosas separadas. Se había burlado de mi cuidadosa contabilidad como obsesiva. El tribunal encuentra evidencia suficiente de mala conducta financiera. El juez anunció que todos los activos compartidos están congelados en espera de la disolución final. Se ordena al señor Harrison devolver cualquier fondo retirado de las cuentas conjuntas dentro de las 24 horas. Pero ese dinero se ha ido. Mark protestó. Lo gastamos en entonces. Te sugiero que encuentres una manera de reemplazarlo. El juez lo interrumpió y señor Harrison, el tribunal tiene una opinión muy negativa sobre el uso de tarjetas de crédito compartidas para financiar aventuras con el amante fuera del juzgado. Escuché a Melissa preguntándole a Mark sobre su Miami planes. Su respuesta se perdió en el sonido de mis tacones haciendo clic con confianza en el suelo de mármol, volviendo al negocio que nunca había entendido ni respetado. Las siguientes semanas trajeron una serie de movimientos cada vez más desesperados por parte de Mark. Intentó afirmar que la boutique había sido su idea. Recordaba haber invertido dinero en sus inicios. Incluso sugirió que había sido mi socio comercial todo el tiempo. Afirmaciones rápidamente refutadas por mis meticulosos registros. Está desesperando. Mi abogado observó las redes sociales de su novia. Muestra que ahora se están quedando en su apartamento tipo estudio. Aparentemente vivir con un salario de recepcionista no es exactamente el escape glamoroso que imaginó la familia de Mark. Comenzó a comunicarse su tono marcadamente diferente de sus acusaciones iniciales. No teníamos idea. Su hermana Amanda admitió que nos dijo que había sido fría y controladora, que necesitaba escapar, pero luego vimos sus mensajes, la forma en que se
Jactó de tomar tu dinero. Ese no es el hermano que pensé que conocía. Su madre volvió a llamar, esta vez llorando. Las cosas que dijo sobre tu edad, sobre reemplazarte con alguien más joven. Lo crié mejor que eso. Pensé que lo hice. De todos modos dejé que sus llamadas fueran al buzón de voz. Su apoyo podría haber significado algo hace semanas, pero ahora se sentía como ratas que abandonan un barco que se hunde. La boutique prosperó, irónicamente impulsada por los chismes locales sobre mi situación. Las mujeres comenzaron a venir específicamente para mostrar su apoyo y a menudo se iban con mucho más de lo que habían planeado comprar. Mi ex intentó algo similar. Un cliente me confesó mientras compraba un bolso de diseñador que pensaba que se lo llevaría todo en el divorcio. Los hombres así nunca esperan que seamos más inteligentes que ellos. Mi teléfono todavía vibraba ocasionalmente con mensajes de Mark. Su tono oscilaba entre la ira y la manipulación. Lo arruinaste todo. Nunca quise lastimarte. Te arrepentirás de ser tan vengativo. ¿No podemos resolver algo? Ese negocio no sería nada sin mi apoyo. Reenvié cada mensaje a mi abogado sin responder. Dejé que cavara más profundo a través de la trampa. Vine. Escuché que Melissa estaba teniendo dudas. Al parecer, compartir su apartamento tipo estudio con un hombre de mediana edad que no podía pagar su propio lugar no era la aventura romántica que había imaginado. La diferencia de edad que parecía emocionante durante las reuniones secretas en el hotel se sentía diferente a la dura luz de la realidad. Publicó sobre relaciones tóxicas y aprender de los errores ayer. Mi abogado mencionó durante una llamada de actualización y eliminó su estado civil esta mañana. Casi sentí pena por Mark, casi, pero luego recordé su jaja después de decirme que había vaciado nuestra cuenta. La crueldad casual de sus comentarios sobre mi edad. La forma en que asumió que estaría indefensa sin él en lugar de lástima. Sentí algo más orgullo en mi previsión, en mi fuerza silenciosa, en mi capacidad de protegerme mientras él me subestimaba. La audiencia final de divorcio pintó una imagen muy diferente de la imaginada de Mark. El triunfo se fue, su actitud arrogante reemplazada por un pánico apenas disimulado. Melissa estaba notablemente ausente. Ella pasó a un compañero de trabajo de su misma edad. Según los chismes de la oficina, Mark había aparecido con su ropa vieja. El vestuario de diseñador aparentemente regresó para ayudar a pagar la cuenta conjunta que había vaciado. Su abogado parecía cansado, probablemente por tratar de encontrar lagunas en mi separación documentada de activos. Su señoría el abogado de Mark intentó una última vez. A pesar de la documentación de propiedad separada, mi cliente contribuyó al crecimiento del negocio de su esposa a través del apoyo moral y apoyo moral. Mi abogado interrumpió como estos mensajes de texto menospreciando el negocio de la señora como una pequeña tienda o estas publicaciones en las redes sociales que lo llaman su pasatiempo. El juez claramente había visto suficiente. El acuerdo final reflejó mi cuidadosa planificación. Mantuve mi casa, mi negocio y mis activos separados. Mark obtuvo sus posesiones personales y su auto que valía menos de lo que debía en él. Me has destruido, Siseo. Cuando nos fuimos el juzgado tendré que volver a vivir con mis padres. No, Mark, te destruiste. Solo me aseguré de que no pudieras destruirme. También su madre estaba esperando afuera lista para llevarlo a su casa, a su nuevo hogar a los 45. La ironía de su situación no pasó desapercibida para nadie. El hombre que se había burlado de mi edad ahora vivía en el dormitorio de su infancia mientras yo seguía dirigiendo mi exitoso negocio. Planeaste esto todo el tiempo, él acusó. Tú sabías que esto pasaría. No solo presté atención y a diferencia de ti entendí el valor de mantener buenos registros. Su madre se interpuso entre nosotros. Es suficiente. Mark, ya te has avergonzado lo suficiente. Mientras se alejaban la oí empezar a atacarlo. Honestamente, ¿en qué estabas pensando? Una veinteañera vaciando cuentas bancarias, enviando esos horribles mensajes. Los vi desaparecer en el estacionamiento sintiendo nada más que alivio. Mark había pensado que estaba escribiendo el final de nuestra historia con ese
cruel mensaje en cambio simplemente puso en marcha mis planes cuidadosamente trazados. Mi teléfono vibró no con mensajes de Mark esta vez sino con notificaciones de nuevos pedidos del sitio web de mi boutique. La vida avanzaba, pero no en la dirección que él había imaginado. Parte 3 Segmento 1 600 palabras 6 meses después de que se finalizara el divorcio mi boutique se había expandido a una segunda ubicación. La ironía no se me escapó mientras Mark luchaba por reconstruir su vida. La pequeña tienda que había despedido estaba prosperando. Yo había contratado a 3 nuevos empleados y lanzado una tienda en línea que estaba ganando terreno a nivel nacional. Las noticias de la situación de Mark llegaron a través de conocidos mutuos. Probó aplicaciones de citas, pero descubrió que las mujeres de su edad no estaban interesadas en un hombre de mediana edad que vivía con sus padres. Las mujeres más jóvenes que habían escuchado sobre su historia a través de chismes de oficina se mantuvieron alejadas. Melissa aparentemente había advertido a sus amigos sobre él compartiendo capturas de pantalla de sus intentos desesperados por recuperarla después de que ella se había ido. Dejó su carrera. También se vio afectada. El Departamento de Recursos Humanos de la empresa había iniciado una investigación sobre su relación con una subordinada que resultó en una reprimenda formal. El ascenso que había estado esperando fue para otra persona, alguien que no tenía antecedentes de relaciones inapropiadas. Con el personal de recepción intentó reclamar discriminación por edad. Amanda me dijo durante una visita inesperada a la boutique que le dijeron que lo estaban castigando por salir con alguien más joven. Recursos Humanos acaba de agregar esa queja a su archivo. Me sorprendió ver a su hermana en mi tienda, pero su presencia decía mucho sobre cuán profundamente Mark había alejado a su propia familia. Sé que al principio no te apoyamos. Ella admitió pasar sus dedos sobre una bufanda de seda. Él se hizo la víctima también, pero viendo cómo manejaba todo, cómo actuaba después, me avergüenzo de que alguna vez le hayamos creído. Mi abogado me mantuvo informado sobre los continuos intentos de Mark de impugnar el acuerdo de divorcio. Cada petición fue denegada. Su reclamo de distribución injusta fue desestimado con base en la evidencia de sus propias acciones. En realidad lo intentó, argumentando que su texto sobre vaciar la cuenta era solo una broma. Me dijo riendo. El juez preguntó si jaja hacía que el robo fuera menos ilegal. El éxito de la boutique trajo una validación inesperada. Las revistas de negocios locales querían presentar mi historia no como una esposa despechada sino como una empresaria inteligente que protegía sus intereses. Los jóvenes emprendedores pidieron consejos sobre cómo mantener separadas las finanzas comerciales y personales. La mejor protección es la preparación, le dije a una joven que me recordó a Melissa, y siempre confía en tus instintos. La madre de Mark llamaba ocasionalmente, generalmente después de que él había hecho algo particularmente autodestructivo. Él intentó apostar en línea esperando una solución rápida a sus problemas financieros. Se había involucrado en un esquema piramidal que prometía ganancias rápidas. Cada intento por recuperar su estilo de vida anterior lo hundía más en problemas. No sé dónde nos equivocamos con él, suspiró durante una llamada. Su padre y yo nos ofrecimos a ayudarlo a recuperarse si asumía la responsabilidad de sus acciones, pero todavía culpa a todos los demás, tú, Melissa, su compañía. El juez, escuché cortésmente, pero mantuve mi distancia. Su drama familiar ya no era mi problema, mi vida había seguido adelante, llena de planes para una tercera ubicación de boutique y una posible expansión a accesorios de lujo. El único recordatorio del impacto de Mark en mi vida era una captura de pantalla enmarcada que colgaba en mi oficina, su último mensaje de texto antes de bloquear su número: diviértete con tu pequeña tienda, al menos te mantendrá ocupado en tu vejez. Debajo estaba mi último premio empresarial, prueba de que a veces la mejor venganza es simplemente tener éxito en tus propios términos. Un año después del divorcio, organicé una gran inauguración para mi tercera ubicación de boutique. El evento atrajo a los medios locales y la historia que querían contar no era sobre mi matrimonio fallido. Se trataba de una empresaria exitosa que expandía su marca.
La traición de Mark se había convertido en una mera nota al pie de mi historia de éxito durante el evento. Melissa entró inesperadamente, parecía más joven que nunca o tal vez me sentí mucho más fuerte. Se movió incómodamente agarrando su bolso como un escudo. Te debo una disculpa, dijo en voz baja. Creí todo lo que me dijo sobre cómo eras fría, controlando cómo no apoyaba sus sueños. Luego lo vi intentar las mismas tácticas de manipulación conmigo cuando las cosas se pusieron difíciles. Continué organizando una exhibición de gafas de sol de diseñador. Esos no eran sus sueños, Melissa, eran escapes. Hay una diferencia, ahora sé eso. Hizo una pausa y luego agregó: intentó mudarse. Cuando congelaste las cuentas pensó que mi apartamento tipo estudio sería temporal. Después de 2 semanas de que se quejara del tamaño de mi armario y sugiriera que sacara un préstamo para un lugar más grande, entendí lo que querías decir sobre la diferencia entre sueños y escapes. En realidad me reí de eso. Déjame adivinar que tenía grandes planes, pero no había forma de financiarlos exactamente. Todo iba a funcionar una vez que sus inversiones dieran sus frutos, una vez que consiguiera ese ascenso, una vez que su criptomoneda definitivamente aumentara de valor. Ella negó con la cabeza. Estoy saliendo con alguien de mi edad ahora. Tenemos préstamos estudiantiles y un pequeño apartamento, pero al menos estamos construyendo algo real. Después de que ella se fue, mi asistente de gerente susurró: fue que la novia no. Yo respondí que era solo otra mujer que aprendió la misma lección que yo. Hablando de lecciones, hice un gesto hacia una joven pareja que examinaba nuestros bolsos de diseñador. Hablemos de tu idea de expandir nuestra línea de accesorios. La boutique se había convertido en algo más que un negocio. Era un símbolo de independencia, de resiliencia, del poder de la preparación. Los jóvenes emprendedores a menudo buscaban mi consejo y siempre enfaticé la importancia de proteger sus activos. La madre de Mark llamó una última vez, no para hablar de Mark, sino para agradecerme. Le enseñaste a nuestra familia una lección importante, dijo, sobre permitir el mal comportamiento, sobre poner excusas para la crueldad. Mark todavía vive en casa, sigue culpando a todos los demás por sus problemas, pero ya no lo defendemos. Ese es tu legado a nuestra familia, mostrándonos la diferencia entre apoyar a alguien y permitirle. Pensé en ese legado mientras revisaba los planes para una cuarta ubicación. Mark tenía la intención de disminuirme para cambiarme por un modelo más joven y tomar la mitad de todo lo que había construido. En cambio, sin darse cuenta, me había empujado a ser aún más fuerte, más exitoso. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi abogado. Mark presentó otra petición para revisar el acuerdo. El juez la desestimó de inmediato y le ordenó pagar las costas judiciales. Pensé que disfrutarías eso. Sonreí al pensar en él en su dormitorio de la infancia, todavía tratando de reescribir un final que se había determinado en el momento en que me subestimó. A veces, la mejor venganza no se trata de vengarse, se trata de mejorar. 2 años después del cruel mensaje de texto de Mark, recibí una invitación para hablar en una conferencia de negocios para mujeres. El tema no era el divorcio ni la traición, se trataba de construir y proteger un negocio exitoso. Mi historia había evolucionado de una historia con moraleja a una inspiración. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una mujer preguntó sobre mantener separadas las finanzas comerciales y personales. Mi esposo dice que estoy siendo paranoica, de que el matrimonio significa compartir todo. Mi exmarido dijo lo mismo y respondí hasta que intentó reclamar la mitad de mi negocio en nuestro divorcio. Confía en tus instintos. La protección no es paranoia. La cadena de boutiques había crecido a 5 ubicaciones, cada una más exitosa que la anterior. La pequeña tienda que Mark había construido ahora empleaba a 30 personas y había aparecido en varias revistas nacionales a través de amigos en común. Escuché que Mark finalmente se había mudado de la casa de sus padres a un pequeño apartamento encima de un garaje. Había tenido que aceptar un trabajo peor pagado después de que su antigua empresa redujera personal.
Eliminando su puesto durante la reestructuración, su perfil de citas todavía lo mostraba como joven de corazón, aunque su foto de perfil estaba claramente desactualizada. Melissa irónicamente se había convertido en una clienta habitual de mi boutique original. Había obtenido su título en negocios y comenzó su propia empresa de consultoría en redes sociales. Me inspiraste, me dijo una vez, mostrando cómo una mujer puede construir algo duradero en lugar de caer en promesas vacías. Mantuve el cruel mensaje de texto de Mark enmarcado en mi oficina, no como un recordatorio del dolor, sino como prueba de lo lejos que había llegado. Colgaba un cartel que decía: el éxito es la mejor venganza. En la celebración del 5º aniversario de mi boutique original me dirijo a mis empleados y clientes leales. El espacio se había transformado de una pequeña tienda individual en la tienda insignia de un próspero negocio. Empire, la madre de Mark, asistió aunque no le había enviado una invitación. Esperó hasta que la multitud se redujo para acercarse a mí. Vi a Mark ayer, dijo, alisándose el vestido de diseñador, uno que había comprado en mi tienda. Estaba hablando de sus días de gloria, sobre la vida que podría haber tenido. Todavía no entiende que él no lo perdió todo en el divorcio, lo tiró a la basura. Pensé en ese mensaje de texto, su crueldad casual, su suposición de que me derrumbaría sin él. Cómo había esperado que le rogara para romperme, para demostrarle que tenía razón sobre mi desesperación. En cambio, había construido algo más fuerte que antes. Cada ubicación de New Boutique era un testimonio de lo que las mujeres podían lograr cuando dejaban de atenuar su luz. Para hombres inseguros, la joven vendedora que había contratado el mes pasado, casualmente también llamada Melissa, se acercó con una pregunta sobre el nuevo sistema de inventario que había implementado. Mientras explicaba el proceso, vislumbré mi reflejo en el escaparate de la tienda. Vi lo que Mark no había podido ver hace 5 años, no una mujer envejeciendo, sino una más sabia, más fuerte, más exitosa. Su cruel mensaje de texto había pretendido ser un final, en cambio había sido un comienzo, no solo para mí, sino para cada mujer que escuchó mi historia y se dio cuenta de que merecía algo mejor que la crisis de la mediana edad de otra persona.